Iglesia Koinonia en la Roca, por Facebook, Zoom y YouTube. Sean todos bienvenidos. Pasemos a la parte del sermón, la palabra de Dios. Por favor, acompáñenme a Juan capítulo 17. Vamos a empezar allí, leyendo los versículos 1 al 5. Juan 17, 1 al 5. Amén. Dice así la palabra. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a quien has enviado. A Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la hora que me diste que hiciese. Ahora, pues, Padre, glorifícame al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Amén. Dios y Padre nuestro, tú eres el Señor. Tú gobiernas tu universo. Tú eres soberano. Nuestros corazones están rendidos a ti, Señor. Gracias por este día. Rogamos a ti que cautives nuestras mentes y corazones. Dios amado, tu palabra prevalezca, solo tu palabra, porque tu palabra es verdad. Gracias, Padre. Amén. Entonces, en la porción que hemos leído, dice el Señor en el versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amén. Entonces entramos al tercer capítulo, digamos así, de la serie Fundamentos. Hemos comenzado en la primera diciendo ¿qué dice la escritura de la escritura? Un título extraño, ¿no? Pero es fundamental, hermano. ¿Qué dice la escritura de la escritura? Sin este fundamento, la gente habla que Dios dice esto y lo otro, y no dice, sino conoce su escritura, la Biblia. Es lo mismo que decir, ¿qué dice Dios de sí? Es lo mismo. Es muy importante. ¿Cómo es Dios? Está en la Biblia. Entonces, con este fundamento, quedamos libres de hablar lo que no dice y de mentir contra Dios. Amén. El segundo tema, en la semana pasada, ¿cómo conocer la Biblia y estudiarla? Es muy similar a lo primero, porque en eso estamos, no nos vamos a mover de eso, hermanos. ¿Cómo conocer la Biblia y estudiarla? Porque en nuestro siglo, en este tiempo, tenemos, hermanos, una generación sin Biblia. Eso es cristianismo sin Biblia. Y eso es algo muy grave. Es algo muy serio. ¿Cómo puede haber un cristianismo sin palabra de Dios? Pero es lo que tenemos. Y gracias a Dios que nos ha alumbrado al respecto. Amén. Muy bien. Y ahora vamos a ver el carácter de Dios y algunos atributos en esta tercera sesión. ¿Ya? Carácter de Dios y algunos atributos. Amén. Entonces, hermanos, conocer a Dios y todo lo que Dios ha revelado acerca de sí mismo es la búsqueda más elevada de la vida del hombre. Amén, claro que sí. Proverbios 9:10. El principio de la sabiduría es el temor del Señor.
y el conocimiento del santo es la inteligencia. No hay hombre sabio sin Dios. Nadie adquiere entendimiento o conocimiento sin conocer al santo. Y Dios es el santo. Jesucristo, hemos leído la introducción, dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. No es un periodo sin fin de duración de tiempo, no, nada de eso. La vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, hermanos, conocer a Dios es sinónimo de vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Conocer a Dios íntimamente, participar de su naturaleza. Amén. Segunda Pedro 3:18. Vamos a tener hartas escrituras hablando de este tema. En segunda Pedro 3:18 dice el apóstol así: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Mandamiento apostólico: creced en la gracia y el conocimiento de Cristo. El apóstol Pablo a los tesalonicenses, segunda carta, capítulo 1, versículo 8. En llama de fuego vendrá el Señor para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la parte del contraste. Juicio en llama de fuego a los que no conocieron a Dios. Cosa seria, hermanos. Conocer a Dios es el corazón de la vida. En su libro, Él se ha revelado a sí mismo y ha dado esa revelación a su pueblo. Por eso se llama revelación especial. Ahora, ¿Dios quiere que le conozcamos? Claro que sí. La Biblia es explícita en esto. Dios quiere. Y ese es un gran aliciente para crecer en conocimiento. Dios quiere que le conozcamos. Profeta Oseas, capítulo 6, versículo 6. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Gloria a Dios. Eso quiere el Señor. Eso quiere. Dios reprendió a su pueblo por su hipocresía en el sistema sacrificial, llevando adelante el programa con los corazones alejados de Él. Eso es de aquel tiempo y de este tiempo también. Conocer a Dios es el significado y consistencia de la vida. En eso consiste la vida. Los filósofos siempre se han preguntado, y la gente común siempre se pregunta, sobre el propósito de la vida. ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué hemos venido? ¿Dónde vamos? Etcétera. Nunca van a encontrar respuesta fuera de Cristo. Jamás. Digo, una respuesta verdadera, ¿no? Porque respuestas hay pues, de otra clase. Pero no son verdad. El profeta Ezequiel ilustra que es importante para Dios que lo conozcamos. El profeta Ezequiel, comenzando su libro, dice, capítulo 1, versículo 1. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Así acaba el versículo 1. Y vi visiones de Dios. En Ezequiel 48:35, terminando su libro, dice, en derredor tendrá, está hablando de la muralla de la ciudad, 18,000 cañas. Y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Sama, que significa Jehová está ahí. Lo vio, hermanos, lo vio y está ahí. Está en su trono, reinando soberano. Qué interesante. Ezequiel comienza su libro con visiones de Dios que él vio por la gracia de Dios. Y termina con el Dios eterno reinando en su trono. Comienza y termina con Dios. Todo comienza y termina con el Dios verdadero.
Ahora, conocer a Dios, hermanos, es disfrutarlo también. Bien, el fin principal del hombre. ¿Cuál es el fin principal del hombre? El fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Amén. En la Confesión de Westminster está esto en el comienzo. Confesión de Fe de Westminster. Conocer a Dios, glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Y de la Biblia sale esto. ¿Qué dice Pablo en Romanos 11:36? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Salmo 73, versículos 25 y 26. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Aleluya. Qué belleza. Volviendo a Ezequiel, hay algo muy importante acerca de lo que Dios quiere que sepamos. La expresión, y sabréis que yo soy Jehová, va por todo el libro, hermanos, no solo de Ezequiel, sino es transversal a la escritura. Ahora, ¿qué es entonces lo que Dios nos está diciendo? Que Él quiere que lo conozcamos. Hay que meditar en esta frase, en esta idea. No la tomemos superficialmente. Él quiere, o sea, pensemos en eso. Su corazón desea, ahí está, que lo conozcamos. Ok, es el deseo de Él, de su corazón. ¿Cómo podemos conocer a Dios? Bueno, el profeta dijo, si me buscáis con todo el corazón, me hallaréis. ¿Se acuerdan? Salomón dio una información sabia. El sabio dio la información sabia. Proverbios capítulo 2, 3 al 6. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Hermanos, si clamares, si buscares, dice la palabra, si escudriñares, entonces pasará esto, conocimiento de Dios. Entonces hacer de Cristo la búsqueda de mi vida, hermanos, es lo más grandioso, es el propósito, porque hemos sido creados. Hay preguntas, ¿no? ¿Qué buscas en tu vida? Comenzamos con nosotros mismos. ¿Qué estamos buscando? ¿Buscas algo más aparte de Cristo o algo en vez de Cristo? Lo segundo sería una terrible desgracia. Buscar en la vida algo en vez de Cristo. Es locura, hermanos. Eso es locura. Ese es desvarío. Ya respondimos ahora a las primeras dos preguntas. Él es y quién es. Hemos hablado de él. Vamos a profundizar en esto. ¿Y cómo es él? ¿Cómo es Dios? ¿Ya? ¿Cómo es Dios? ¿Dónde vamos a ver cómo es Dios? ¿En la filosofía? ¿En la historia? ¿En qué? ¿A dónde nos vamos a arrimar para saber cómo es Él? Si no es a su escritura, o sea, a la revelación. Él ha revelado y eso ha permanecido y permanece para siempre. Entonces subamos a la roca eterna. Los pensamientos de los hombres son fatuidad, son vanos. Dios mismo los confunde. ¿Qué les parece? Dios confunde a los filósofos. Orgullosos, ¿no? Dios es definido, digamos así, en la Biblia en términos de atributos. Vamos a ver algunos. Hemos tenido un estudio extenso hace unos pocos meses. Entonces, algunos vamos a ver ahora. Y la definición de un atributo es esta. Algo
que es verdad de Dios. Ok. Y si algo es verdad de Dios, hoy siempre fue verdad de Dios. Todo lo que Dios fue alguna vez es hoy. Él no cambia. Sus atributos están presentes eternamente y para siempre en Él. Tan solo los atributos revelados tienen cierta explicación. ¿Se acuerdan de este principio, hermanos? Dios ha revelado algunos de sus atributos en la Escritura. Pero ¿cuántos tendrán? No, nadie sabe. Los atributos de Dios pueden ser incontables. Y de los revelados, hay algunos que se pueden ver en la Escritura. ¿Cómo es Dios? Primero hemos estudiado que Dios es inmutable. ¿Se acuerdan de ese tema? Que Dios nunca cambia, ¿no? El segundo, que es omnipresente. Que Él está en todo lugar, al mismo tiempo y con plena conciencia. El tercero, que Dios es omnipotente, que puede hacer y hace lo que quiere. Para Él no hay obstáculo alguno para nada. Ahora, avancemos un poco en atributos. El atributo de la omnisciencia, hermanos. Y un poco vamos a abundar en esto. Él es omnisciente, es decir, conoce todo. Así de sencillo. Salmo 147, 5. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Listo, hermanos. Ahí está claro. 1 Timoteo 1:17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Han escuchado? Al único y sabio Dios. Es el único que lo sabe todo. Judas 25. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Romanos 16:27. Al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. En estos 3 versículos hemos visto la frase al único y sabio Dios reiterada. Lo que nos está diciendo es que solamente Él es único en conocimiento, conoce todo, no hay misterio para Él. Los ángeles, por ejemplo, conocen. Los ángeles conocen mucho. Nosotros conocemos algo. El conocimiento de Dios es infinito. Por ejemplo, ¿sabemos que Dios nunca aprendió nada? Nadie puede darle alguna información a Dios. Cuando oramos, hermanos, cuando oramos, muchas veces parece que le informamos. Digo, parece. A menos que alguien crea que le está haciendo conocer algo al Señor. Pero no, simplemente estamos conversando con Él. Ok, da la impresión que le estamos dando información, pero no, estamos conversando con Él. En los salmos hay esa verdad sobreabundante. Por ejemplo, en Hechos 9, 13 y 14, dice la palabra que entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, está hablando de Saulo de Tarso, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. No es cierto que parece una oración informativa, pero yo creo que no, está hablando simplemente con el Señor, igual nosotros. Amén. El profeta Isaías pregunta, en Isaías hay lindos textos como este, hermano. ¿Quién? Isaías 40:13. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Yo creo que son preguntas retóricas, las del profeta y de otros escritores. ¿No? ¿Quién enseñó al Espíritu de Dios o le aconsejó enseñándole? ¿Quién le enseñó a Dios? Claro que nadie. Ahora, miren, Pablo el apóstol a los gentiles pregunta en Romanos 11:34, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Yo creo que esta pregunta es irónica también. Claro que sí, hay ironía en la Biblia. ¿Quién fue su consejero?
¿Alguna vez nos hemos percatado de que Dios nos conoce y todavía estamos aquí? Esto es sorprendente, hermanos. Dios conoce todo de nosotros y aún así nos ama. Esto es sorprendente, hermanos. Gloria a Dios. El Dios Santo aún nos ama. Y ¿saben qué, hermanos? A recordar esto, siempre nos amará, porque su amor es eterno. ¿Puedes abrazar esto en tu corazón? Yo sí. Su amor es eterno y jamás nos abandonará. Mencionar el atributo de su santidad, por ejemplo, es saber que Dios odia el pecado. Tratemos de entender cómo es que entramos a su presencia y llegaremos al atributo del amor. Claro, hermanos, Dios es santo, santo, santo. Nosotros somos pecadores, perdonados, ¿sí? Por la gracia de Dios. Y entramos a su presencia. ¿Cómo se ha conseguido esto en el universo de Dios? Por el amor de Dios. O sea, Dios conoce todo de nosotros y aún así nos compra, nos redime. ¿Ok? Preguntamos por qué. Isaías 48:8. Sí, nunca lo habías oído, ni nunca lo habías conocido. Ciertamente no se abrió antes tu oído, porque sabía que siendo desleal habías de desobedecer. Por tanto, te llamé rebelde desde el vientre. Esto es fuerte, hermanos. Dios nos llamó rebeldes desde el vientre, no desde la adolescencia ni nada de eso, desde el vientre. Amén. Una vez más quiero leer 48:8 de Isaías. Sí, nunca lo habíais oído, ni nunca lo habías conocido. Ciertamente no se abrió antes tu oído, porque sabía que siendo desleal habías de desobedecer. El Señor sabía que íbamos a ser desobedientes. Por tanto, te llamé rebelde desde el vientre. Qué cosa tremenda. Salmo 51:5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Qué revelación, hermano. Qué revelación. Salmo 58:3-5. Se apartaron los impíos desde la matriz. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Veneno tienen como veneno de serpiente. Son como el áspid sordo que cierra su oído, que no oye la voz de los que encantan, por más hábil que el encantador sea. Si ustedes se acuerdan, Pablo usó este salmo para hablar en su carta, para escribir en su carta a los romanos. Sí, los romanos. Veneno de serpiente hay en nosotros, como el áspid sordo que cierra su oído. Cosa tremenda, ¿no? O sea que el hombrecito bueno es una patraña. No hay ni uno bueno, solo Dios es bueno. Dios dice, yo supe que fuiste un pecador desde el mismo vientre. Él sabe todo, hermanos. Uno habla de cuándo es que una persona se convierte en pecador a los ojos de Dios. La Biblia responde, allá en el vientre. ¿Y qué acontece allá en el vientre, pues, hermanos? La concepción. Desde allí somos corrompidos. Depravación total. Isaías 48:9-11. Por amor de mi nombre diferiré mi ira, y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. Está hablando Dios a su pueblo. He aquí te he purificado, y no como a plata. Te he escogido en horno de aflicción. Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Este es hermoso, ¿no? Este es revelador.
Eso de que, ¿qué vería Dios en mí para amarme? Es una poesía, hermano, perversa. Cuando se la dice, claro, en el sentido de que algo bueno vio en mí. No, llaga podrida, veneno de áspides, corrupción, maldad, podredumbre en mi corazón. Pero ¿cómo es que nos ha redimido? Por amor de sí mismo, hermanos. Por amor de sí mismo. Miren, las prioridades del Señor son muy claras en la Escritura, hermanos. Muy, muy claras. Y no tienen nada que ver con el humanismo evangélico de este tiempo. Con humanismo evangélico me refiero que se coloca al hombre en el centro, hermano, como si fuera Dios. Pero no es así. Dios ve hacia abajo y conoce todo. Sabía que estabas putrefacto, echado a perder desde el principio. Sabía que eres transgresor desde el vientre y odio el pecado, pero te salvé de cualquier manera. ¿Por qué? No tanto por causa de ti, sino porque quise desplegarle al mundo otro de mis atributos. ¿Qué les parece, hermanos? Dios quiso desplegar otro de sus atributos. Es el atributo de su amor. Amén. Un atributo muy grande. Amén. Es tan maravilloso que Dios, hermanos, conociendo todo, aún nos ama. Ese es un misterio. Nada está escondido de Él. Tú sabes que tú sabes todo de tu cuerpo. Dios conoce nuestro cuerpo, obviamente lo conoce todo. Nuestros cabellos están contados o enumerados. Todo acerca de nosotros, hermanos, lo conoce el Señor. Todo. Alguien dirá, ¿por qué es que Dios se molestaría en contar mis cabellos? Bueno, no es que se molesta, es que Él no cuenta, ese es un antropomorfismo, Él simplemente lo sabe. Él sabe todo, Él lo sabe intrínsecamente. Cuando un cabello mío cae, Él no se entera, porque Él mismo lo hizo caer. No permitió que se cayera, lo hizo caer. Miren la soberanía de Dios, hermanos. Ahora se usa mucho en el medio evangélico la palabra permitir. Dios me ha permitido y me ha permitido. Yo pienso que está fuera de lugar. Dios es el soberano, hermanos. Una vez planteé una pregunta en un círculo de hermanos y la pregunta era, ¿por qué Dios no permitió que su hijo fuera a la cruz? ¿Qué creen que hubo la respuesta? ¿Qué creen que fue la respuesta? Silencio. Pensaron que me volví un hereje, pero no es. A ver, piénsenla para el jueves. ¿Por qué Dios no permitió que su hijo fuera a la cruz? Van a ver que es interesante. Ahora, Dios conoce, hermanos, más allá de nuestro cuerpo. Nosotros conocemos algo de nuestro cuerpo. Dios conoce el cuerpo y más allá del cuerpo. Para Dios nuestro cuerpo es transparente. Él ve adentro. Apocalipsis 2:23. Y a sus hijos, está hablando de Jezabel, heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. ¿Qué hace el Señor? Escudriña, eso es, mira profundamente en nuestra mente y corazón. Nuestra mente y corazón. Él lo sabe todo. Él ve nuestro corazón y nuestra mente. Nada hay escondido a su vista. Salmo 139:12. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Hermanos, ¿estamos conociendo mejor a Dios con estos textos, sí o no? El hombre, hermanos, peca a escondidas, en general, ¿no? Pero nada escapa a la omnisciencia de Dios. La noche no esconde nada de Dios, para Él no hay oscuridad. El hablar en voz baja o murmurar no hace que Dios oiga menos. Hermanos, Él sabe lo que pensamos, Él sabe lo que hablamos en voz baja. Salmo 139:4. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. O sea, sabe lo que hemos de decir y lo que hemos de pensar.
Qué Dios maravilloso, nuestro Padre. Job 42:2. Job 42:2. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Aleluya. ¿Qué les parece? Hermanos, Él lo sabe todo. Conozcamos a Dios. Juan 2:25. Y no tenía el Señor Jesús necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Claro que sí, ese es nuestro Cristo, Él sabe todo. Entonces, hermanos, no hay cómo esconderse de Dios. No hay cómo. Sigamos con textos. Deuteronomio 32, 4-6. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. La corrupción no es suya. De sus hijos es la mancha. Generación torcida y perversa. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es él tu padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Reprensión de Dios a su pueblo. Oseas 13:12. La iniquidad de Efraín está ligada, su pecado está escondido. La maldad de Efraín está anotada, dice en la Dios habla hoy. Su pecado ha quedado registrado. No que Dios no lo perdone, pero hay castigo para el pecado. Entonces Dios ha diferido y la disciplina viene enseguida. Alguien pensó que el texto dice que un pecado queda escondido de Dios. No, eso no se puede creer, que algo quede escondido de Dios. No. La religión tradicional enseña que un día al año, no sé si sigue vigente eso, Dios no mira. Puedes hacer lo que quieras, Dios no mira. ¿Qué les parece? Romanos 2:5-6. Dice Pablo, bueno, dice el Señor a través de Pablo, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Qué tal, hermanos? Eso está escrito, está claro. Hay ira venidera. Otro atributo de Dios, el atributo de la sabiduría. ¿Qué es sabiduría? Escuchen esta definición, me ha parecido preciosa. Sabiduría es omnisciencia actuando con una voluntad santa. Sabiduría es omnisciencia actuando con una voluntad santa. Amén. Si Dios conoce todo, entonces todo lo que Él hace es absolutamente sabio. Si Él conoce el fin desde el principio, entonces Él conoce todo, paso intermedio entre los dos puntos, el del comienzo y el del final. O sea, Dios sabe lo que somos y lo que seremos. Y todo está correcto, Él lo sabe todo. Si su conocimiento es perfecto, Él tiene sabiduría perfecta. Amén. Se puede tener muchas ilustraciones de la sabiduría de Dios. Desde el macrocosmos hasta el microcosmos hay sabiduría, hermanos. Es absolutamente sorprendente cuán sabio es Dios. Si miráramos un poco de lo que la ciencia ha avanzado en microcosmos, macrocosmos, que es pequeño, ciertamente, pero Dios lo ha dado por su gracia, nos preguntaríamos, ¿qué será del nuevo mundo, del cielo nuevo, de la tierra nueva? Porque ahorita el mundo está caído, el universo, hermanos, está todavía sufriendo los efectos de la caída y está clamando por la manifestación de los hijos de Dios. ¿Cómo Dios constituye su universo? Hermanos, con sabiduría. Su creación es un monumento a su sabiduría. Hermanos queridos, por eso no hay ateos en el sentido de que alguien cree que Dios no existe. Eso no hay. Todos creen que Dios existe. Todos saben, los demonios también. El ateo sería el que vive aparte de Dios, sin Dios. Es la necedad más grande, ¿no? Más terrible. Salmo 104:24. Y multiplicó su pueblo en gran manera y lo hizo más fuerte que a sus enemigos. Oh Jehová, cuán innumerables son tus obras. En sabiduría las has hecho todas. En la sabiduría de Dios
todo opera, hermanos, junto, en armonía. Efesios 1:11. En él, Cristo, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Tenemos que ver que la redención es un acto de sabiduría. Dios tomó, esto es maravilloso, Dios tomó de los seres humanos a los no poderosos, no nobles, no inteligentes, y los hizo su pueblo, confundiendo a los poderosos, sabios y nobles del mundo. Eso lo pueden ver en 1 Corintios 1. ¡Qué lección, hermanos! ¡Qué lección! En el pueblo de Dios no hay muchos nobles, no hay muchos sabios. Hay, no, pero no muchos. Esos sabios, que nosotros le ponemos comillas, abundan en el mundo, que para Dios serían los necios. Y después Dios toma la iglesia y la despliega delante de los ángeles para que estos puedan ver algo y preguntar qué hay aquí. ¡Cuán sabio es Dios! Miren lo que ha hecho el Señor. Ha construido una iglesia para su Hijo. Efesios 3:10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Aleluya. ¿Qué hacemos los cristianos con todo esto de saber que Dios es sabio? ¿Qué hacemos con este atributo, esta información? Hermanos, a ver, notemos lo siguiente. Pensemos un momento. Dios lo sabe absolutamente todo, hasta donde llegue nuestra mente, ¿ya? Número 1. Es un gran consuelo para nosotros que Él sepa todo. ¿Se entiende por qué? Porque todo lo que pasa, hermanos, Dios ya lo sabía, digamos así. Nada puede sorprenderle a Dios. Él manda que sucedan las cosas. Y si es nuestro Padre, hay pues consuelo en que Él lo sabe todo. Porque si Él conoce todo, me conoce a mí. No soy tan importante en el universo, ¿verdad? ¿Sabrá que Dios estoy aquí? Claro que lo sabe. Soy uno de sus hijos. Entonces, hermanos, qué sabio es Dios. Qué sabio es el Señor. Gloria a Dios. Antes oía decir a los padres y abuelos, no molestes a Dios con tus asuntos. Él está muy ocupado. ¿Se acuerdan? Está muy ocupado. Yo cuando oí eso decía, ¿sabrá que existo? No hago mucho ruido ni nada en su universo, ¿sabrá que existo? Después, saber que Dios me conoce personalmente, que me amó en la eternidad y me predestinó, hermanos, eso es grandiosísimo. Qué precioso. ¿Sabes esto, hermano? Dios te conoció antes, desde antes. Si estás en Cristo, te predestinó para que estés en Él. Y es una realidad eterna que jamás puede ser removida. No puede variar eso, jamás. ¿Sabes algo más? Hubo algunas personas así en el tiempo de Malaquías. Dios estaba juzgando a su pueblo. ¿Se acuerdan de Malaquías, hermanos? Son juicios fuertes. Dios está juzgando a su pueblo y Malaquías era el profeta. Y hubo un grupo de personas insignificantes y tambaleantes diciendo, ¿sabes una cosa? Podríamos terminar ahogados en este juicio. Dios podría olvidarse y podría comenzar a destrozar a todo el mundo. Me pregunto si nos recuerda, bueno, es una forma de decir lo que viene en Malaquías 3, 16 al 18. Escuchen, hermanos, Malaquías 3, 16 al 18. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. ¿Quiénes? Los que temían a Jehová. Hablaron cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré
como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Amén. Es muy fuerte, muy profundo. Dios diferencia, hermanos, muy claramente a los que le temen y los que no le temen. Dios sabe quiénes pensamos en Él diariamente, constantemente, y sabe que una gran mayoría de este mundo caminando por la senda ancha no piensan en Él. Y Él sigue dando oxígeno cada día, gratis, comida, fuerza, inteligencia, todo. Entonces los que temieron a Jehová hablaron con frecuencia uno a otro. Y Jehová oyó, y un libro de memoria fue escrito. Qué lindo. Dios tiene un libro. Dios tiene un libro. Y Él no se olvida quién pertenece a ese libro. Hermanos, esto del libro es otra vez una figura solamente, ¿no? Pero qué bueno saber que Dios no se olvida quiénes están en el libro de la vida del Cordero. ¿Cómo se va a olvidar si ha enviado a su Hijo por ellos? Dios conoce todo. Él me conoce. Él sabe que yo conozco a Jesucristo y que pertenezco al libro. Perteneces al libro, hermano. Estás inscrito allí. Claro, Él lo supo porque Él me inscribió allí antes que el mundo comenzara. ¡Qué consuelo! Él me conoce y sabe que yo le pertenezco a Él. Dios dice, este es mío. Yo digo, tú eres mi Dios. Qué lindo. Tú eres mío, me dice el Señor. Yo le digo, tú eres mío también. Yo soy tu hijo, tu escogido, tu salvador. Tú eres mi Dios eterno, mi salvador, mi Dios, mi rey, mi Padre. Salmo 56, 8. Mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Esto es muy bonito. Isaías 56, 8. Miren, hermanos, David dice, mis huidas, hablando de su vida errante, su divagar, su escapar. Y le dice al Señor, tú has contado mis huidas. ¿Sabes cuántas son? Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Esto quiere decir que pon tus lágrimas en una botella, una botellita, Señor. ¿No están ellas registradas en tu libro? O sea, hermanos, Dios registra las lágrimas de su pueblo. ¿Crees que registra tus lágrimas? ¿O lloras o no lloras? Depende, ¿no? Ahora, hermanos, cuando dice David, mis huidas, no está hablando de sus pecados, aunque se trate de aberraciones o desviaciones de los caminos, de los mandamientos de Dios por los cuales todos pasamos. Sin embargo, él está hablando de otra cosa. Está hablando que él tiene en cuenta las escapadas de David de los peligros. Porque si estuviera hablando de los pecados, entonces, ¿en dónde queda que Dios ha borrado nuestros pecados? Los ha limpiado. No es pecado, entonces son escapes. ¿Ok? Entonces, hermanos, este hombre, David, escapó de Saúl, huyó de Saúl, ¿se acuerdan, hermanos? De tremenda persecución mortal, porque Saúl lo perseguía como una perdiz en los montes. Y algunos investigadores, escritores, hermanos, buscadores de la escritura, han contado 12 de estas escapadas. 12 peligros de muerte a aquel que lo consideraba padre, Saúl. Entonces el hombre de Dios lloraba, David lloraba. Y Dios guarda las lágrimas de su pueblo en una botellita. Dice que es una costumbre, era por lo menos en Oriente, que algunos de los que lloraban metían sus lágrimas en una botella, o sea, hacían gotearlas en una botella, y les pagaban por esa botella un monto de dinero. Y era una prueba que había cumplido con su trabajo. David le dice a Dios, sus lágrimas caigan en la botella de Dios. Dios se acuerda de nuestras lágrimas. Dios no solo me conoce a mí, sino que Él conoce mis lágrimas.
¿Es bueno saber eso? A ver, hermano, ponte, estás llorando por una situación X y de pronto, hermano, tú recuerdas que esas lágrimas están siendo guardadas en una botellita en las manos de Dios. ¿No te confortaría eso? Claro que sí. Nos conforta saber que Dios conoce todo lo que enfrentamos, que Dios guarda nuestras lágrimas. Ahora, Él debe tener una botella grande, ¿no? Muy grande, quizá tamaño del océano, para llenar con las lágrimas de su pueblo. Quizá por eso el océano tenga agua salada. Si Dios guarda mis lágrimas en su botella, se preocupa por mí. Esa palabra preocupa le pondré comillas. Se ocupa mejor. Pero me alegra mucho saber eso. Hermanos, estoy conociendo más a Dios con estos textos. Más. Él está atento a ti, a mí. Conoce mis ansiedades, mis dolores. Sabe quién soy. Sabe mis necesidades. Sabe todo. Amén. Mateo 6, 25 al 33. Mateo 6, 25 al 33. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad a las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hermanos, nuestro Padre conoce todas las necesidades. Él conoce mis necesidades, Él sabe mi nombre, mis lágrimas, y las suple. Valemos más que un ave, valemos más que el lirio, más que la hierba. Hermanos, somos el especial tesoro, nos ha llamado el Señor, suyo. Qué bueno es saber entonces que nos conoce perfectamente y nos ama. Amén. Nos ama, hermanos. Nos ama. Entonces, la omnisciencia de Dios es una bendición para nosotros. ¿Ya? Pedro estaba quizá tratando de convencer al Señor cuando le dijo, Señor, sí, te amo. ¿Me amas, Pedro? Sí, te amo. Hasta que finalmente Pedro apeló a la omnisciencia. Señor, tú lo sabes todo. ¿Se acuerdan? Tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Su omnisciencia, hermanos, es un atributo maravilloso. Ya, sin omnisciencia yo no sabría si él me ama, si me conoce. Pero con la omnisciencia, hermanos, hay mucha seguridad. En nuestro diario vivir hay seguridad. Él es omnisciente. Dios nos conoce muy bien, nos conoce muy bien, nos conoce con amor. Otro resultado práctico de la omnisciencia sería la corrección. Dios nos corrige, ¿sí o no, hermanos? Gracias a Él, que es un padre que corrige a su pueblo, a sus hijos. Dios es como un maestro que nunca deja el aula, Él conoce todo. Y sin embargo nosotros, hermanos, nosotros pecamos contra Él. Él sabe cada pecado. Él está tan cerca de nosotros que prácticamente pecamos en su cara, hermanos. ¿No? Y nos manda pues a arrepentirnos y a confesar. Tenemos que confesar. No podemos acercarnos a Dios alegremente. No, hermanos, hay que hacer confesión. ¿Ya? Ahora el Nuevo Testamento nos dice que vamos a dar cuenta a Dios por todo lo que hemos hecho en el cuerpo. Veamos dos textos. 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es uno. La otra está en 1 Corintios 4:5. Así que
no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Obviamente aquí la alabanza es para lo bueno que hemos hecho. Pero hermanos, ¿qué les parece esto? Manifestará las intenciones de los corazones. Es decir, no solo lo que hemos hecho, sino por qué lo hemos hecho. Para el cristiano esto es bueno, es corrección. Si él lo sabe todo, entonces él es buen padre, él nos corrige. Amén. Y él sabe que él me ha plantado la idea de no pecar. Dios no quiere que pequemos. Y si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Por eso dice en 2 Corintios 5:9, por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, o sea, vivos aquí abajo ya en su presencia, serle agradables. Y después el consuelo que tengo en saber que Él sabe que soy de Él. Piensen en esto, por favor. Él sabe que soy de Él. Una vez más, Él conoce mis lágrimas. Él no se equivoca. Ahora, ¿qué acerca del no cristiano? Un poquito sobre el no cristiano. ¿Qué representa la omnisciencia para un incrédulo? Los pecadores nos ven desde afuera, nos espían, nos evalúan, eso es normal. ¿Qué significa la omnisciencia para un incrédulo? A ver, si alguien cree que puede jugar un juego y salirse con la suya, está equivocado. El famoso pensamiento filosófico de este siglo, yo hago lo que quiero, el libre albedrío. No te puedes creer lo que quieres, yo creo lo que quiero, respetémonos. Es una mentira del infierno, ¿no? O sea, que es la relatividad. Tú crees lo que quieres, ¿no? Dios te manda lo que debes creer, y es creer en Él. Si no crees en Dios, cree en Él, arrepiéntete. Entonces, nadie engaña a Dios, ¿no? La hipocresía es desenmascarada de manera total cuando escucha el hombre la ley de Dios. Por ejemplo, Jesús dio su sermón del monte, hermanos. Sermón del monte. En ese sermón confrontó a Israel, lo desnudó, le quitó las máscaras de hipocresía, ¿no? ¿Dónde acabaría cada uno cuando terminó el sermón? Buscando un lugar para esconderse, ¿no? Esa es la ley de Dios y es saludable, muy saludable. Y escucharla es muy sabio. Eclesiastés 12:14, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Una segunda cosa, hay, para decirle al incrédulo, hay promesa de juicio justo. Hay promesa de juicio justo. Romanos 2:2, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Jamás se va a exceder el Señor en su juicio y jamás quedará corto en él. Entonces, sabemos que Dios juzga conforme a la verdad cuando condena a los que así se portan. Romanos 2:2, Dios habla hoy. El juicio final y el lago de fuego será un juicio justo. Será un juicio justo. Ok, a un ex colega del banco le dije, así me llamó muy desesperado, me dice, no puedo dejar de beber. Le dije, ¿sabías que eres un degenerado enemigo de Dios? Claro, eso no se usa mucho, ¿no? Bueno, casi nada. Yo no sé el juicio, pero la Biblia lo dice pues en Romanos y en muchos lugares. Pero él me buscó porque no podía dejar de beber y estaba próximo a asumir un cargo importante en casamientos. Entonces le dije, Dios te manda que te arrepientas. Le mandé el folleto evangelístico, lo leyó, creo rápido, me llamó y me dijo, estamos muy mal. Le dije, arrepiéntete. Después de unos días, él me mandó un versículo de Colosenses. Y yo dije, Dios mío, obra en esto, obra. Le he predicado tu evangelio, obra. Le seguí mandando material y en unos días nos vamos a ver, yo creo. Hermanos, tenemos que decir la verdad. ¿Ya? Jeremías 16:17 dice, porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se me ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. Dios lo mira todo. 1 Samuel 16:7,
El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios ve el corazón. Aleluya. Amén, hermanos. Él sabe si tú eres un pecador no perdonado, o sea, un impío. Él sabe si tu iglesianismo, digamos así, fue lo único que tuviste. Creo que se le da el nombre también de gente iglesiera, o sea, que frecuenta la iglesia con Dios. Él sabe si tú has dependido solo de buenas obras y las estás llevando para aquel día, ese trapo de inmundicia. Él sabe si tu nombre está escrito o no. Él sabe si estás arrepentido o no. Él sabe si has venido a Cristo o no. Él lo sabe todo. O sea, no hay nada que lo engañe. Otra cosa para el incrédulo sería saber que Dios sabe todo. Debería señalarte tu insensatez y tu sabiduría humana. Dios lo sabe todo. Deberías conocer el proceder de Dios que está en la Biblia. Eso es tu deuda. Debes leer la Biblia. Aunque no va a entender nada, obviamente, pero estoy dando la ley de Dios. Dios puede obrar a través de ella. Salomón le dijo a su hijo, busca el conocimiento de Dios. El necio busca el conocimiento de Dios. Está escrito en la palabra de Dios, 1 Corintios 1:19, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Hermano, ¿dónde van a quedar aquellos genios? ¿Dónde van a quedar aquellos científicos sin Dios? Hermanos, es tremendo. Hermanos, Dios es santo. Un poco de santidad más vamos a ver ahora. Miren qué lindo es esto. Dios es santo. Quizá el atributo más significativo de todos. La joya que más resplandece en la corona real de su cabeza. Él es santo. Isaías 6:3. Y el uno daba voces al otro diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Quién como tú, Jehová? Éxodo 15:11. ¿Quién como tú, Jehová? Magnífico en santidad. Amén. Hermanos, Dios es santo. Dios es santo. En la experiencia que tuvo Isaías ante el trono de Dios, por favor, revisen en casita nomás, Isaías 6:1-7. Isaías dijo, ay de mí que soy muerto. Con esa experiencia terrible del trono de Dios. Ay de mí que soy muerto. Otra forma, ay de mí que soy desintegrado. Él fue despedazado, desintegrado, porque había visto la santidad de Dios en una medida y fue sacudido hasta lo más profundo de su ser por su propia pecaminosidad. Esto es muy importante, hermanos, muy importante. Porque, hermanos, a la luz de Dios se ve la maldad del hombre, nuestra propia maldad. ¿Cuán necesaria es esa luz? ¿Cuán necesaria para saber lo que tenemos y de lo que somos capaces cuando se trata de ofender a Dios? ¿Qué tal ver nuestro pecado a la luz de su santidad? Los dos van de la mano y en contraste. Isaías vio a Dios y se vio a sí mismo y derramó su corazón. Ay de mí, estoy destruido, estoy acabado. Hermanos, Dios es el estándar de lo santo. Es la absoluta, realidad de la pureza máxima. Eres infinitamente santo. Y si Dios es santo, solo así se puede existir en su presencia. Noten esto. Si Él es santo y eso no cambia jamás, solo con santidad se puede existir en su presencia. Cuando los ángeles pecaron, ¿qué les hizo el Señor? Inmediatamente los expulsó y les preparó un lugar y los separó de su presencia en tinieblas y oscuridad. Eso con los ángeles. Cuando los hombres escogen rechazar a Jesucristo, ¿qué les sucede a ellos? Finalmente son enviados al mismo lugar que fue preparado para el diablo y sus ángeles, o sea, fuera de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque para estar en la presencia de Dios, en su universo, tú y yo debemos ser santos, porque Él es santo. Ahora, ¿cómo puedo yo ser santo? Por la fe en Cristo. Mediante Cristo es que Dios nos da la santidad y nos ve santos.
Posicionalmente Dios nos hizo santos en Cristo. Pero hay algo más. 1 Corintios 1, 2 al 3. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces, hermanos, somos llamados a ser santos. Solo entendemos su santidad en contraste con el pecado nuestro. Tenemos que ver su odio hacia el pecado. Dios odia el pecado. ¿Dónde se puede ver más claramente el odio de Dios al pecado? ¿Dónde? En la cruz, hermanos, en la cruz de Cristo. No podemos entender su santidad independientemente de su odio al pecado. Habacuc dijo en 1:13, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Qué ahogó a los egipcios en el mar? En la última plaga. ¿Qué ahogó? Hermanos, Éxodo 15, 10 al 11. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Su santidad, hermanos, lo hizo. Su santidad finalmente los castigó con juicio eterno. No pudo el Señor tolerar más su maldad. Llegó a ese punto y perecieron en el mar. Entonces la santidad de Dios se ve mejor, hermanos, en contraste con nuestro pecado, o el pecado en general. Amén. Ahora, Dios ama lo que Él ha instituido, el culto, pero no soporta un culto sin corazón. Dios no quiere que hagamos las cosas correctas con actitudes frías, incorrectas, no. Dios dice, yo odio eso, deténganse, dejen de derramar sangre en el viejo pacto, ahora sería dejen ese culto. Y la pandemia parece que es un juicio por ahí, hermanos. Varios predicadores lo han visto así. Un juicio de Dios a su casa primero. Estaba cansado de un culto sin corazón y alejado de la palabra de Dios. Dios ama la santidad, porque Jehová es justo y ama la justicia. Salmo 11:7. Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Amén. Unas dos cositas más, hermanos. Dios no quiere que el pecador peque mucho, de modo que dé un buen testimonio de su conversión. Dios no quiere que el hombre peque. Ese es su corazón. ¿Ok? Dios no quiere que el hombre peque. La santidad de Dios es vista en cosas muy, muy, muy positivas. Por ejemplo, Eclesiastés 7:29. He aquí solamente esto allá, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Hermanos, miren la contradicción aquí. Dios hizo algo recto en el hombre y el hombre buscó las perversiones. La santidad de Dios se ve en la ley moral. Romanos 7:2. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Amén. Miren la santidad de Dios en el juicio contra el pecado. Segunda Tesalonicenses 1, 6 al 9. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor, de la gloria de su poder. Conozcamos al Señor, hermanos, en su juicio. En su juicio. La santidad de Dios se ve también en la cruz. Allí es donde todo el pecado estuvo concentrado en una persona, en Cristo, hermanos. Y esa es una ilustración grande de su santidad, librando a su pueblo de sus pecados. Y Él pagó el precio para satisfacer a Dios. Para satisfacer a Dios. Con un solo sacrificio.
con un solo espíritu. Dice Hebreos 9:26, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. Y lo quitó, hermanos. Se hizo justicia. Dios es santo. Dios es santo. Gloria a Dios, hermanos. O sea, no hay paz para los impíos. La paz es para los hijos de Dios. Eso está en Isaías 57:21. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Cuando muere un ser querido de una familia no cristiana, llueven los saludos, Dios de paz a la familia. La Biblia dice, no hay paz para los impíos. Qué cosa seria, hermanos. Qué cosa seria, terrible es no conocer a Dios. Hermanos, conozcámoslo. Está en la Escritura. Ahí está todo lo que necesitamos saber y para conocer a Dios. Y hermanos, para conocer a Dios. Amén. Terminamos con Proverbios 13:20. El que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios será quebrantado. Caminemos con gente limpia, hermanos amados, con gente cristiana, con hijos de Dios, y crezcamos en comunión, que Dios allí derrama bendición y vida eterna. Amén, hermanos. Que la gracia de Dios sea con cada uno de ustedes. Les mando un abrazo. Amén.